gracias a todas las personas que están al pendiente de este webinar. Por supuesto, pues más que bienvenidas a Cintia Cantero, Ángeles Ducoin, José Alfredo Beltrán, Adriana Grips, Francisco Guajardo. La idea justo es que podamos interactuar en torno a qué requerimos para tener un COVID, un uso presupuestal, una toma de decisiones en torno a COVID que sea abierta y con elementos que permitan combatir la corrupción. Este webinar es el primero de dos. El otro va a ser justo el día de mañana, jueves. Y el que están presenciando todas y todos es justo para poder hablar sobre lo que requerimos para los organismos garantes de transparencia en el país. O sea, ¿cómo podemos aportar desde los organismos garantes? ¿Cuáles son los requerimientos y necesidades más apremiantes de la población en esta emergencia sanitaria de COVID-19? Y cómo nos podemos hacer cargo de ello, cómo podemos sumar esfuerzos, ser también muy útiles a estas necesidades sociales que impacta pues a todo grupo de poblaciones y lo hemos visto a nivel mundial, desde niñez hasta jóvenes, hasta adultos mayores, si estamos justo siendo cercanos y eficientes en cómo comunicamos no solo los cuidados, sino los apoyos públicos que hay para poder habilitar a los distintos grupos y apoyar a los distintos grupos poblacionales que tengan alguna eventualidad por esta emergencia sanitaria. De tal manera que justo la apertura es indispensable para poder generar certeza, confianza en las instituciones y no solo en las instituciones, al final tener las bondades de un actuar, de un Estado abierto, implica que la sociedad también seamos beneficiadas con ese actuar abierto, con información completa, con transparencia, en fin, con fiscalización. Pero estamos ciertas también, y eso es parte de lo que hemos venido trabajando desde el año pasado, desde el INFO en la Ciudad de México, sobre cómo podemos ir construyendo en co-creación con distintos actores como ustedes y la audiencia que nos está haciendo el favor de dar seguimiento a este tipo de debates, cómo podemos interactuar para generar y aportar soluciones. Y en ese sentido, aquí hicimos una revisión a nivel país y somos prácticamente casi 8,500 sujetos obligados, tanto a nivel local como federal, obligados a transparentar información. Y seamos desde partidos políticos, congresos, municipios, alcaldías, gobiernos estatales, el ámbito federal, en fin, todas como autoridades estamos generando información y tomando decisiones en torno a COVID, de tal manera que estos casi 8,500 actores y sujetos obligados a transparencia en México, tendríamos que contar con un zoom en esta información. Insisto, para poder abonar, para poder dar seguimiento, para que se pueda fiscalizar una vez pasada esta emergencia sanitaria, el uso de los recursos tanto presupuestales, humanos, de infraestructura, que se han dado y se siguen dando y se seguirán dando en torno a esta pandemia. De tal manera que esta webinar va a tener una duración aproximada de 1 hora y media, si les parece bien, con intervenciones iniciales de 15 minutos de cada una de las personas aquí presentes. Y bueno, me encantaría pues obviamente escucharles, parte de también lo que nos unió para hacer estos webinars de apertura en COVID-19 es generar justo una propuesta de decálogo que podamos impulsar tanto en el ámbito público, nacional, federal, local, como también en los sujetos obligados de todo el país, a los que hacía referencia, que son casi 8,500, y por supuesto en la iniciativa privada, porque también del lado privado hay mucha movilización, hay solidaridad, hay donaciones y hay justo este tejer lo público
a través de la solidaridad, de las donaciones, en fin, y cómo podemos generar apertura o aportar ideas nuevas para poder tener claridad en cada una de las aportaciones que está haciendo actores públicos, privados, en fin, de eso se trata estos webinars. De tal manera que, pues, bienvenidas, bienvenidos. Pues adelante, me gustaría mucho, bueno, al final también tener una ronda de interacción con quienes nos están escuchando en este webinar. Está justo habilitada la sección de preguntas en el chat interno de este Zoom. Tenemos cupo lleno y también esta transmisión de Zoom se está corriendo por los canales de YouTube en vivo, ¿no? Entonces, pues de tal manera de poder alcanzar a más personas, ¿no? Finalmente creo que es de interés de todas y todos poder seguir aportando en la construcción de una apertura y combatir la corrupción en torno a COVID-19. De tal manera que pues le daría otra, perdón, de las características que me gustaría comentar es que en la medida de que si quieren hacer alguna intervención, si les parece bien dentro de los 15 minutos o no, que puedan levantar la mano los participantes de este webinar para poderles dar la palabra, ¿no? Y por mí, pues reiteraría justo la invitación, el compromiso, el agradecimiento y daría, si les parece bien, la palabra en primer lugar a Adriana Gris, que es directora operativa y cofundadora de Tojil, que es una organización que ha venido trabajando mucho, de manera muy contundente y muy puntual en términos de legalidad, de anticorrupción, en fin. Bienvenida, Adriana, te escuchamos. Ella tiene un perfil de una maestría en Derecho Internacional Público y ha coadyuvado en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio desde diversas instituciones públicas. Adelante, Adriana, por favor. Pues muchas gracias por la invitación, comisionada, y un saludo a todos los que nos están escuchando desde las distintas plataformas. Pues más que nada, nosotros desde Tojil, como tú bien mencionas, hemos estado llevando como la batalla para justamente hacer transparente específicamente el derecho penal. Esa ha sido como nuestra ruta en un principio. Sin embargo, desde que inició el... la pandemia que estamos viviendo y la crisis sanitaria la cual estamos atravesando, junto con Transparencia Mexicana, que es la división de Transparencia Internacional en México, decidimos hacer una plataforma la cual llamamos Sana Distancia y que todos ustedes pueden accesar a ella a través de Twitter. En realidad, esta es una plataforma, un mecanismo abierto que lo que busca es darle seguimiento programas, proyectos, como los gobierno federal están tomando en las dos vías. Uno, la contención de la crisis sanitaria, es decir, cómo vamos a responder y qué recursos y dónde se van a invertir para minimizar los daños en salud de la población. Y la segunda es cómo vamos a atender justamente qué planes o programas se van a echar a andar para minimizar el impacto económico, el impacto negativo que va a traer esta crisis sanitaria en el tema económico. Plataforma que creamos, que se llama Sana Distancia, que lo pueden ver, como ya mencioné en Twitter, en realidad está representado por una mujer que se llama Susana Vigilancia, y lo que estamos buscando, Sana Vigilancia, y se representa a través de una figura que se llama Susana Vigilancia, y lo que estamos buscando en realidad es albergar a través de esta plataforma, que es una plataforma que busca ser autónoma, es decir, alimentarse de diversos actores. Sabemos, como tú mencionaste, que solamente de sujetos obligados hablamos de 8,500. Esto quiere decir que todos estos sujetos obligados van a tener que tomar alguna medida, alguna acción, y que pues en cierto sentido tendrán que comunicársela a la población. Sabemos que no tenemos suficientes manos nosotros como para vigilar justamente que se dé esa transparencia, que haya esa transparencia que hay en el origen y en el destino de los recursos de todas estas sujetos obligados. Y lo que estamos tratando de hacer con esta plataforma, que los invito a sumarse de verdad, es que desde sus diversas trincheras de sociedad civil, de ciudadanía, desde organismos
garantes, todos, sumar y decir, pues mira, yo a lo mejor estoy en el estado de Yucatán y yo soy una organización de sociedad civil y me estoy enfocando justamente a darle seguimiento a todos los recursos médicos que se están comprando en tal hospital. Entonces, lo que buscamos es justamente albergar todos estos esfuerzos nacionales y que un poco sea una plataforma para que la ciudadanía pueda ver qué está sucediendo con los recursos en estas dos variantes y a dónde están llegando. ¿Qué buscamos? Es pensable que en estos momentos haya transparencia en todo el tema de todas las acciones que se van a tomar, a minimizar estos riesgos, porque creemos que el ciudadano hoy en día tiene que tener herramientas necesarias para tomar decisiones. No decisiones en su ámbito privado, tienen derecho a tomar esas decisiones, sino también a participar en las decisiones que se van a tomar junto con el gobierno a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, porque sin duda estamos en una situación sin precedente. Y segundo, que como ya sabremos, tenemos un riesgo latente de que muchos de los recursos que se estén asignados puedan caer en una mala práctica de un desvío. No, esto no es algo que sea nuevo, sino que sabemos por experiencias pasadas y más en el sector salud, que esto ya ha sucedido y pues lo que queremos es justamente evitar que los recursos sean desviados, sean gastados de manera dedazo o más bien no se estén allegando pues, a las solamente para poner un ejemplo, hace poco Justicia Justo junto con Impunidad Cero publicaron un reporte en el cual mencionaron que esto es antes del COVID y fue durante el 2014 hasta el año 2019. Hubo un desvío de recursos asignados en el sector salud, tanto local como federal, por más de 4,000 millones de pesos que se asignaron a empresas, a facturas que se emitieron a empresas que estaban señaladas como empresas fantasmas. Y en realidad sí existe un riesgo latente y inminente que recursos, esto ya sucede, pues, de salud son una necesidad apremiante, pues ya ha sucedido. Y entonces a través de estas plataformas ciudadanas que hemos creado, lo repito, con Transparencia Mexicana, Tojil en conjunto, lo que estamos buscando es justamente que no, la ciudadanía en general nos ayude a visibilizar qué está sucediendo en cada una de las entidades federativas respecto de los recursos, dónde se están asignando, si se están asignando bien, si se están asignando mal. Para poner un ejemplo de lo que estamos tratando de lograr, el primer esfuerzo que logramos, que yo sé que hay personas que dicen es imposible tener toda la información albergada en un solo sitio web, pero creemos que pues es un esfuerzo que se debe hacer y que la transparencia y que los datos sean abiertos va más allá de garantizar los mecanismos de solicitud de acceso a la información, sino lo que queremos decir es, esa información debe de ser pública y debe de estar al alcance del ciudadano. El ciudadano no debe de tener y perder y casi tener un doctorado en informática para poder encontrar esa información que le sea valiosa en términos de qué está pasando con el COVID y cómo se está enfrentando, sino nosotros lo que estamos pugnando y la propuesta que estamos tratando de hacerle llegar a las entidades de gobierno y a la federación es que alberguen toda la información en un sitio web y que sea accesible a las personas, que sea pública la información y que la ciudadanía de a pie pueda ingresar. Para esto, el corte que hicimos, el último reporte que sacamos fue justo cuando terminó abril, o sea, hace 5 o 6 días, y en este entonces podemos decirles que de las 32 entidades federativas, solamente 3 faltan hoy en día con un sitio web, o sea, solamente hay 3 faltantes que son Morelos, Tabasco y, ahorita les digo el tercero, esas 3 nos están faltando para tener una plataforma donde estén albergando toda la información. Y el último corte también, no es tan positivo, lo que quiero decir es solamente 5 estados publican contrataciones, o sea, han publicado las contrataciones que han hecho en el tema de COVID y solamente han sido la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. Estas 5 entidades, es decir, las otras 27 no han publicado qué contrataciones están llevando a cabo para hacer frente a la pandemia que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, un poco lo que estamos haciendo es recabar estadística y datos con ayuda de agentes que están dentro de estas entidades. Evidentemente no lo estamos haciendo nosotros solos, sino más que nada estamos prestando una plataforma pública y abierta, pues que nos ayude a que la información sí sea pública en sí mismo, más allá de que pues podamos hacer información, si se deben de contestar de manera si no, si después más allá
todas estas solicitudes, sabemos que esta información debe no solamente estar, no debe ser difícil accesarla. Y pues creo que ahí dejaría mi intervención por ahora. Muchas gracias, Adriana. Sí, francamente es muy enriquecedor el tema de ser parte de una organización que se dedica también a observar. Y observar lo público es prácticamente una labor titánica, pues porque tenemos por un lado justo el tinglado del Estado, que es gigantesco, versus una sociedad que tiene la posibilidad de observar, pero con recursos limitados y con muchas necesidades de todo tipo, desde informáticas hasta la toma de decisiones cotidiana, ¿no? Para poder buscar aportar en este contexto para tener un mejor pues país, estados, municipios, ¿no? Me gustaría mucho parte de lo que comentaba hace un momentito de la dinámica, o sea, que sean intervenciones pues un poquito más cortas y tener oportunidad de que ustedes mismas interactúen e interactuar con las personas que nos están viendo. De tal manera que, bueno, daría la palabra a Ángeles Ducoin. Ella es comisionada presidenta del Instituto Garante en Guanajuato. Es también coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. Ella es abogada de formación y también fue presidenta del Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto de Guanajuato. De tal manera que me gustaría mucho pues escucharte y sobre todo ver de qué manera justo la apertura puede combatir la corrupción. Adelante, Ángeles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto saludarles. Me congratula mucho estar en este espacio abierto, un espacio real, abierto, sobre todo que el representante de la sociedad esté aquí con nosotros. Adriana, qué gusto escucharte, compartir contigo y a mis compañeras y compañeros homólogos de los otros órganos garantes. No los saludo a todos porque se me van mis 3 minutos. Me voy a permitir compartir una pantalla. ¿La ven todos? ¿Sí la ven? No, pero ahorita te habilitamos para que se pueda visibilizar. Ok, ya está aquí la pantalla. Bueno, ojalá ya se ve. Pronto, ok, muy bien. Y bueno, muy bien lo has dicho, María del Carmen. ¿Cómo es que ahora la transparencia proactiva retoma una gran importancia en esta pandemia? Y yo quisiera hablar porque, de un antes y un después, durante y después de esta pandemia. Todos mis compañeras y compañeros de los órganos garantes que hemos estado capacitando a toda la población, a servidoras y a servidores públicos, donde hemos hecho mucho peso y hablado mucho peso de la transparencia proactiva, de esa información proactiva que ahorita vamos a definirla. Pero ¿cómo es que hoy retoma tanta importancia? ¿Por qué en esta pandemia? Por supuesto, nos llega una pandemia del COVID-19 y todos nos preguntamos qué es, qué pasa, cómo me puede afectar a mí, cómo me afecta a mi familia. Nos tenemos que poner en el lugar de las personas, humanizar todo este tema. Y humanizar hablo porque tenemos que compartir esa información, una información con muchas características, una información oportuna en tiempo real, y por eso vamos a hablar de ese tema y me voy a enfocar a la transparencia prioritaria. ¿Qué tiene que hacer nuestra autoridad ante esta pandemia que nos llega a todos los países, a todo el mundo? Por supuesto, es la protección de nuestra salud, la protección de nuestra vida, salvaguardar vidas, pero también tiene que otorgarnos esa certeza social y una confianza como seres humanos, como ciudadanos, de cómo podemos cuidarnos, de cómo estaremos bien en nuestras familias, en nuestra casa y en todo nuestro ámbito social. ¿Y cómo puede ayudar la transparencia proactiva, la información proactiva? Por supuesto, esta información que propicia la generación de conocimiento. Al estar enterados, al conocer la información de cómo debemos cuidarnos, de qué tenemos que atender, qué está haciendo nuestra autoridad para salvaguardar esta vida y nuestra salud. Por supuesto que va a contribuir a que nosotros, ciudadanos, a que servidores públicos, de manera colaborativa, tomemos las mejores decisiones respecto a los derechos
fundamentales que prevalecen en esta pandemia. Lo vuelvo a repetir, nuestra vida y la salud. Así como, por supuesto, lo referente a todo el tema de bienes y servicios que está pasando, como tanto públicos como privados. Hago esta presentación, unas esferas de la transparencia, porque quiero platicarles cómo podemos acceder a la información. La información la podemos atender a través percibir a través de la transparencia activa en la Plataforma Nacional de Transparencia, en las páginas web y ahora en todos esos micrositios web que muy bien Transparencia Mexicana y Tojil han hecho un estudio y nos los han estado compartiendo y que podemos acceder a esta transparencia de forma diaria, minuto por minuto. El derecho de acceso a la información, que si bien es cierto en muchos estados han suspendido los plazos, se ha dado apertura para que otorguen respuesta a todas las solicitudes de acceso a la información en tema de COVID-19. Necesitamos estar enterados de qué pasa, por supuesto. Y lo que nos toca el día de hoy, la transparencia proactiva. Llamemos transparencia proactiva a esta transparencia focalizada del tema COVID-19, centrado en un solo sitio, abierto para todas las personas y que podamos tener acceso muy rápido a toda esta información. Siempre me gusta definir muy bien transparencia y proactividad de esta manera. Transparencia gubernamental, pues es toda la información de las actividades y organismos públicos que esté creada, que estemos generando y que esté a mera disposición de todas y todos. Excepciones muy limitadas, en este caso no habría muchas, en esta época tampoco. Proactividad, y lo quiero llamar así, se define como la actitud positiva de un sujeto que toma iniciativas con responsabilidad frente a una adversidad, que controla sus emociones para cambiar la realidad, teniendo la capacidad para anticiparse a futuros problemas o necesidades de la organización con el fin de generar mejoras. Qué mejor definición para que todos los sujetos obligados, para que todas las autoridades que tengamos en nuestras manos, difundir aquella información que puede salvar una vida, evitar contagios, ser más productivos, tomar las contingencias necesarias. En mi siguiente tiempo, ya veo que ya se está acabando, hablaré de toda esta forma de transparencia, sobre todo la primordial, la de rendición de cuentas, que muy bien nos lo ha dicho Adriana, y la de resultados, que será muy importante conocerlos durante y post a la pandemia. Sigo en mi siguiente intervención. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Muy ilustrativas, justo los conceptos de qué estamos hablando cuando hacemos o nos referimos a transparencia proactiva. O sea, justo uno de los elementos que continuamente buscamos sensibilizar es justo que la transparencia es un elemento de la apertura institucional. Y la transparencia proactiva, la transparencia focalizada son indispensables justo en esta contingencia de COVID. ¿Por qué? Porque ahí podemos empezar a ver cómo comunicamos hacia grupos especiales, cómo podemos hacer zoom a la información, al uso de recursos, cómo podemos dar seguimiento incluso al dinero, en fin. O sea, lo que nos permite justo los conceptos que nos has presentado es contextualizar y recordar el piso común en el que estamos trabajando. Muchas gracias, Ángeles. Y quisiera darle la palabra a Cintia Cantero. Cintia es presidenta del Instituto Garante de Jalisco. También es coordinadora de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. El año pasado incluso también fue coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del mismo sistema. Cintia también es abogada y bueno, le daría la palabra. Adelante, por favor, Cintia. Gracias. Muchas gracias, Carmen, y un saludo a todas y todos los compañeros que estamos en esta mesa y por supuesto a todos los que nos están escuchando y viendo. Y bueno, respecto a una de las preguntas detonadoras y para comenzar mi intervención en cuanto a que si la información sobre COVID
COVID-19 disponible actualmente a nivel nacional y local es suficiente y nos da confianza, me parece que en México se ha hecho un esfuerzo, tanto a nivel federal como en los gobiernos locales, para realizar acciones importantes para informar a toda la sociedad en cuanto a los elementos esenciales relacionados con el COVID-19, tales como qué es el COVID-19, cuáles son las principales formas de transmisión, cómo podemos prevenirlo, cuáles son los principales síntomas y qué hacer en caso de presentar alguno de ellos. Para esto se han habilitado en la mayoría de los estados, me parece que alrededor de 30 estados cuentan con información de este tipo a través de micrositios exclusivos donde se ha desarrollado, y también adicional a esto, se han desarrollado aplicaciones móviles, se han puesto a disposición de la sociedad de la misma manera líneas telefónicas de información u orientación, se han producido incluso spots publicitarios de manera particular para que se difunda y por supuesto las diferentes estrategias de comunicación en redes sociales e incluso a través de boletines informativos, a través de ruedas de prensa. Con estas herramientas, pues prácticamente las instituciones públicas en nuestro país no solo han difundido conceptos médicos y recomendaciones sanitarias inherentes precisamente a la enfermedad que tenemos presente, sino que también se han aprovechado estas herramientas para difundir de forma actualizada el estatus que guarda la pandemia en nuestro país, así como las acciones que cada uno de los gobiernos están llevando a cabo para combatir sus efectos, ya sea en materia de salud, de seguridad o economía. Sin embargo, este esfuerzo no solo se ha centrado en las instituciones de gobierno, y esto hay que mencionarlo, me parece muy relevante, sino que la tarea de mantener informada a la población también ha sido asumida por parte de la sociedad civil organizada, del sector académico, de investigación, sector privado y empresariado mexicano, quienes difunden información de interés, además de mantener una estricta vigilancia a la información que se ha proporcionado por parte de las autoridades públicas y también están generando una serie de requerimientos que en cuanto al surgimiento de las nuevas necesidades que también han presentado o se está presentando en la evolución de esta pandemia. Por lo tanto, podemos considerar que hoy en día en nuestro país existe información vasta, difundida sobre COVID-19. Sin embargo, esta información tiene rubros donde todavía resulta que hay información deficiente o bien insuficiente. Respecto a la confianza de la información, también considero que se ha ganado terreno conforme ha avanzado la evolución de la pandemia, en virtud de que la sociedad, me parece, ha asumido con responsabilidad el rol de mantenerse informada a través de los canales oficiales y generando también un sentido pues crítico respecto a la información que se difunde. Esto es algo que ha estado ocurriendo porque al inicio, bueno, estábamos invadidos de información y poco a poco se ha ido depurando. Y hemos podido identificar cuáles son esos canales meramente oficiales. Sin embargo, también quiero señalar como un ejemplo de este trabajo colaborativo que se ha ido manejando y por el que hemos ido transitando, quiero compartirles que al inicio o al arranque, evidentemente las autoridades comenzaron a difundir información, toda aquella que va relacionada con el cuidado de la salud y para prevalecer o que fuera el factor primordial la atención de la salud de los habitantes. Sin embargo, poco a poco ha tenido una evolución y van las autoridades también siendo más receptivas para poder llegar a publicar información que se ha ido demandando por parte de la sociedad. Esta información
pues básicamente es la relativa a la rendición de cuentas de las decisiones que están tomando, de las estrategias que se están generando, pero también la rendición de cuentas del seguimiento del recurso público. Por lo tanto, ya para cerrar esta intervención, quiero mencionarles que en Jalisco, mediante una iniciativa que se impulsó a través del ITEI y por supuesto con el apoyo de sociedad civil, ya el gobierno de Jalisco hizo un importante esfuerzo para construir un apartado de transparencia en el mismo micrositio que existía para informar todo lo relacionado con la salud y el avance de la pandemia. En este espacio también difunde ya ahora información focalizada y de interés público sobre las acciones que el gobierno del estado está realizando para atender la contingencia sanitaria. Les voy a dar algunos ejemplos, tales como asignaciones presupuestales de las entidades públicas, el ejercicio del gasto, donde se puede observar los arrendamientos que están realizando, las compras también que se están llevando a cabo, así como se desglosa el monto, el concepto del servicio o de la adquisición, el proveedor, el estatus en el que se encuentra, así como el acta del comité de adquisiciones que aprobó determinado proceso. Otro de los rubros que también están ya mostrando son los créditos que se han autorizado para el gobierno del estado, los programas sociales con los montos, las reglas de operación, la convocatoria y un punto que me parece pues, fundamental, que es el de el padrón de beneficiarios. Entre otros datos que ya se encuentran publicados, como las estadísticas, las medidas de protección, las líneas telefónicas de atención, las rutas de conexión médica, etc. Por lo tanto, considero que, si bien es cierto, ya contamos con mayor información, bueno, todavía hace falta un poquito de más esfuerzo por parte de las autoridades para llegar a estos rubros de información que tienen que ver con el seguimiento al gasto público. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, por tus aportaciones. Me gustaría, y qué bueno que haces alusión a lo que han trabajado desde el gobierno de Jalisco, o sea, más bien desde la entidad y ustedes como organismos garantes, creo que son buenas nuevas. Y en ese sentido, me gustaría también comentar que en el caso de la Ciudad de México, como organismo garante, lo que buscamos desde un inicio de esta pandemia fue, bueno, desde la suspensión de plazos que realizamos para ciertos procesos, sobre todo en la presentación de recursos, en la solventación, en la carga de información de transparencia nueva. Lo que hicimos en la ciudad fue dejar habilitado 100% la posibilidad de que las personas se acercaran a hacer solicitudes de información en torno a COVID y que las instituciones de la ciudad, los sujetos obligados, que son 147, dieran respuesta a ello sin interrupción. Claro que aquí la cuestión es que se viene a topar pues, con los días inhábiles que cada sujeto obligado también tiene la posibilidad de presentar, pero digamos como organismo garante de la ciudad, sí dejamos abierta esa puerta y ha estado abierta siempre, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, eso no ha tenido interrupción. Y en el caso también de las solicitudes, se han recibido poco más de 1,000 en el caso de información sobre COVID en la capital, y eso también como para compartirles este contexto de lo que hemos trabajado de los organismos garantes. Y me gustaría comentar, a quienes están dando seguimiento a este Zoom, si quisieran dejar en el chat sus preguntas para poderlas ir agrupando, y en esa medida también Ecri Colmenares, que es quien lleva la Dirección de Estado Abierto desde el Info de la ciudad, dará lectura a las preguntas que nos acerquen, de tal manera que las personas participantes de este webinar pudiera intervenir. Y de esta manera le doy la palabra a Francisco Guajardo. Él es comisionado de Nuevo León. También es integrante de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional. Y al igual que Cintia y que Ángeles, es abogado
de tal manera que incluso tiene una maestría en métodos alternos de solución de conflictos. Y me parece que justo es esto de mediación, de solución de conflictos, es un elemento indispensable en la construcción de apertura institucional, porque la apertura lo que busca es justo tejer una necesidad social, una necesidad pública con una respuesta de parte de las instituciones públicas, desde el legislativo, el judicial, los mismos organismos autónomos, los gobiernos ejecutivos a nivel municipal, estatal y federal, en fin. Adelante, Francisco. ¿Qué podemos y cuáles son los retos que tenemos también los organismos garantes locales para poder abonar en contar con mayor apertura en torno a COVID? Creo que por ahí, no sé si... Ahí estás. Me parece que no te escuchamos, igual y... Sobre todo, bueno, también Nuevo León tiene ejercicios de transparencia proactiva en el mismo sitio web del organismo garante bien interesantes. Creo que no, sigue sin escucharse. No sé si sean los audífonos. ¿Me escuchan ahí? A ver. Ya, sí, muchas gracias. A lo mejor los audífonos estaban fallando. Bueno, gracias por la invitación, comisionada Mari Carmen, y saludo a mis compañeras y compañeros comisionados de otros estados. Bueno, me gustaría iniciar, ya como lo han estado planteando los demás participantes en este webinar, que nos encontramos en una situación totalmente inédita, nueva, tanto para nosotros como órganos garantes, como para el gobierno en general y la sociedad. En ese sentido, vimos la falta de protocolos en la atención, específicamente en materia de transparencia. Entrando en esta situación, en el caso de Nuevo León, que es lo que vengo a platicarles un poquito, vemos que se estaban hablando de grandes cantidades de dinero que se estaban destinando para la atención de esta emergencia sanitaria, tanto del gobierno estatal como los municipales, etcétera, en general de todos los sujetos obligados del Estado, pero solamente nos enterábamos por los medios de comunicación, no teníamos un conducto oficial o no teníamos la manera de poder verificar si efectivamente esas cantidades de dinero eran reales y ciertas. Como órgano garante, ¿qué fue lo que pensamos los compañeros comisionados de Nuevo León? Bueno, ser un medio, como bien lo menciona Mari Carmen, a través de, si no es un método alterno, bueno, ni es una mediación, bueno, sí es una manera en la cual el órgano pues busca fortalecer o apoyar esta actividad de transparencia, como a través de un micrositio. Nosotros como Comisión de Transparencia de Nuevo León lanzamos primeramente un micrositio llamado Quédate en Casa Informado, en el cual, como bien mencionaba Cintia, se dio o se da información de manera general sobre lo que es esta pandemia, cómo cuidar los cuidados, de qué manera podemos nosotros, si tenemos algún síntoma, acudir a algún centro de salud. Publicamos un mapa con los hospitales y los centros de salud que atendían a las personas que estuvieran infectadas. Publicamos la aplicación que el gobierno del estado lanzó para atender esta emergencia, etcétera. Fue información general. Pero también nos dimos cuenta, a través de la sociedad civil y de los medios de comunicación, que había inquietud por conocer en qué se estaban gastando los recursos públicos. Analizamos todos los portales de internet de los obligados y encontramos que ninguno estaba publicando en su momento información referente a este tema. Por lo tanto, creamos un nuevo micrositio llamado Transparencia ante la Contingencia, cual más adelante en mi siguiente intervención voy a explicar de qué se trata y cuáles son las bondades de este. Muchísimas gracias por tu intervención, Francisco. Creo que sí son buenas nuevas en términos justo de
de tener más información que esté agrupada. O sea, esta parte que comentaba también Adriana, de concentrar la información en un micrositio especializado de COVID-19 sería ideal, o sea, por cada entidad federativa, y lo que podamos abonar justo desde los organismos garantes para visibilizar la información que incluso otros sujetos obligados están haciendo es fundamental. Comento el caso también breve en el Info de la Ciudad. Lo que hicimos fue igual crear un micrositio donde van a poder ubicar tanto elementos, identificamos información que se ha levantado de transparencia proactiva en la ciudad y también de protección de datos personales, de tal manera que justo a través de las buenas prácticas que hemos ido detectando entre los mismos sujetos obligados de la capital y también, por supuesto, de los referentes internacionales, podamos ayudar a generar creatividad, ideas en los sujetos obligados de las distintas entidades federativas. Y bueno, aquí daría lugar y la palabra a José Alfredo Beltrán. José Alfredo es presidente de la Comisión del Organismo Garante en Sinaloa. Él es comunicador de profesión y también tiene estudios de maestría en administración pública. Y la idea que me gustaría mucho resaltar y que nos comentaras, José Alfredo, es que ¿cuál ha sido el uso y la necesidad de la información y de tener transparencia para poder hacer investigación desde incluso medios de comunicación? Tú que también tienes una trayectoria de años en periodismo de investigación y también en incidencia en distintos temas de rendición de cuentas, de anticorrupción y de transparencia, me parece que tu perspectiva puede ser muy, muy valiosa en términos de qué necesitamos visibilizar y tener de información en torno a COVID. Adelante, José Alfredo. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. No, es que estamos entre apagones, retenes en la ciudad, etcétera, y sí ha sido una situación bastante, pues, atípica y normal. Hay que situar el esquema de Sinaloa, a diferencia de Guanajuato, de Nuevo León y de Jalisco, donde no hay un problema de foco rojo nacional en términos de pandemia, donde Sinaloa prácticamente ocupa el cuarto lugar nacional en muertes por 1 millón de habitantes y donde tenemos prácticamente administraciones públicas semiparalizadas precisamente por el contagio del cual han sido, les ha llegado precisamente a gabinetes estatales, municipales. Les cuento algunas anécdotas para que entiendan cuál es la situación que enfrenta Sinaloa y cómo precisamente trastoca derechos fundamentales como el acceso a la información pública. Tenemos, por ejemplo, casos de gabinetes municipales en Abolatos, en la zona centro, donde tenemos registros de 4 o 5 muertes de funcionarios públicos de primer nivel contagiados de COVID, sin contar las cadenas de contagio que se han suscitado. Actualmente, la nota de 8 columnas de los medios de comunicación electrónica impresa en Sinaloa puede ser precisamente secretarios del gabinete, coordinadores, operadores de primer nivel del gabinete del gobernador contagiados con COVID. Y estos datos los planteo para que situar el contexto en el cual se encuentra precisamente Sinaloa y cómo desde el órgano garante precisamente podemos tener una iniciativa, una proactividad, que se vean órganos que estén aún en este marco de restricciones precisamente garantizando el derecho a saber, aún con las limitaciones de tipo jurídico que nos estamos enfrentando. Yo soy de origen periodista, como lo comentaba Mari Carmen, y todos los días me enfrento a una dicotomía y también a una cuestión de conciencia, porque ¿dónde termina el servidor público y dónde empieza el ciudadano y el periodista? Y al ver precisamente por la ciudad, en el trayecto a la oficina o a mi casa, a personas de la tercera edad con botes en las calles pidiendo recursos públicos, uno se pregunta, bueno, ¿que no hay padrones de beneficiarios de la tercera edad? ¿Hasta dónde, por ejemplo, la sociedad civil, los investigadores, los medios de comunicación, etcétera, están precisamente teniendo los insumos informativos que les permitan detectar, por ejemplo, si hubo algún problema, si esto es un tema muy focalizado, el hecho de que se haya excluido a personas de tercera edad de padrones de beneficiarios de recursos públicos y en fin. Entonces nosotros como órgano garante también entramos en una reflexión interna de cómo podemos ayudar a la sociedad
en momentos tan críticos como este. No tratamos de sustituir de ninguna manera a medios de comunicación o la actuación de sujetos obligados, y precisamente decidimos lanzar, lo voy a compartir, pero este es nuestro micrositio que precisamente lanzamos el día de hoy en un ejercicio pues que es inédito en materia de transparencia proactiva en Sinaloa, donde hay que decirlo, desde que decretamos la suspensión de plazos legales, ha habido una interlocución constante con autoridades de transparencia, sobre todo el Poder Ejecutivo Estatal, atendiendo precisamente reclamos, demandas, planteamientos de sociedad civil respecto a mayor apertura de la información en este escenario tan complejo y delicado. Bueno, decidimos nosotros ir un poquito más allá y ponernos precisamente en los zapatos de la gente. ¿Qué ocupa la gente? La gente en este contexto pide información. Vemos un desespero ya de ciudadanos que quieren salir a trabajar, que quieren saber si van a recibir algún crédito o algún apoyo, algún subsidio, cómo se van a asignar esos recursos, hay reglas de operación o no, hay comités de transparencia, en fin, son un conjunto de planteamientos que se está haciendo la gente. A mí me va a tocar, o finalmente va a haber un servo discrecional, o se va a repartir el recurso público de distinta naturaleza, federal, estatal, municipal, entre aquellos grupos, sectores, cámaras, etcétera, que tengan algún nivel de relación o de conectividad precisamente con el servicio público. De ahí la importancia de que como órganos garantes, precisamente, ¿sí me escuchan? De que como órganos garantes, precisamente, acerquemos, seamos facilitadores de la sociedad civil, y por sociedad civil incluiría a todos los segmentos, es decir, desde los centros de investigación que ocupan insumos básicos para monitorear el correcto ejercicio de los recursos públicos, hasta ciudadanos de pie que quieren saber cómo se van a recibir los apoyos en créditos diversos, los programas para micros, pequeñas y medianas empresas. En fin, es un conjunto de planteamientos que tienen que ver y que tocan con la ciudadanía. Para nosotros es muy importante esto, es decir, qué insumos están requiriendo los ciudadanos en este momento. Y también, Mari Carmen, compañeros, esta situación de la pandemia precisamente nos conlleva a reflexionar precisamente sobre las capacidades institucionales que hemos nosotros construido desde los órganos garantes de transparencia. Prácticamente, como a todos, lo rebasaron ciertas circunstancias, en el sentido, pues, cómo sesionamos, resolvemos, levantamos o no los plazos legales, etcétera. Es un conjunto de discusiones que tenemos que plantear, y también trabajar en preparar a la administración pública, a los sujetos obligados, al propio órgano garante, en profesionalizar cuadros técnicos calificados, trabajar en la parte de la digitalización, impulsar precisamente el recorrer los tiempos de respuesta a la solicitud de información, acelerar los recursos de revisión, porque en la medida que nosotros construyamos desde los órganos garantes todos estos indicadores, vamos precisamente a generar confianza y a sumar actores de sociedad civil, medios de comunicación, académicos, ciudadanos, que tengan confianza de que sus órganos garantes de transparencia están cumpliendo con el mandato constitucional para los cuales fueron criados. Entonces, son muchos los retos por delante. Yo lo dejaría hasta aquí para nuevas rondas. Muchas gracias, José Alfredo. Y sí, la verdad es que aquí tenemos pues bastantes retos desde el mundo público, pero insistiría también que desde personas, porque estamos inmersas en una sociedad, y en ese sentido me gustaría comentar justo lo que resaltabas de dónde empieza la parte como personas funcionarias y dónde la parte ciudadana. Y me parece que la respuesta en la misma denominación de los integrantes de los órganos garantes del país está justo la respuesta. O sea, somos personas comisionadas ciudadanas, o sea, tiene un apellido muy claro y con una connotación muy precisa. Me parece que, o sea, justo ya estaríamos considerando recordar la naturaleza original de por qué se otorgó la autonomía en el caso de los organismos garantes de transparencia, acceso a la información y protección de datos. Y ejercer ese apellido ciudadano me parece que es
inminente en términos, o sea, en cualquier tema, pero en esta emergencia sanitaria en particular es indispensable, ¿no? De tal manera que podamos ser, pues eso, personas facilitadoras de información, a los sujetos obligados a apoyar, en fin, o sea, y ser vinculantes y estar vinculados siempre con las necesidades muy concretas de las personas, de cualquier grupo, de cualquier población, incluso que vaya más allá pues de la parte de ciudadanía, o sea, de cualquier edad, incluso las personas que transitan por el país, en fin, o sea, la cuestión de esta reproducción de la pandemia es justo por la conectividad que tenemos en el mundo, y en ese sentido, ¿cómo podemos aportar desde México, desde lo local, desde lo nacional, por supuesto, y de ahí la invitación y la presencia también de integrantes del sistema nacional? Todos nosotros somos integrantes del sistema nacional, y me parece que en ese sentido, sociedad civil, especialistas, quienes realizan incidencia, es indispensable siempre que estén en la parte de como brillitos, ¿no? Recordando cuál es la meta, que no se nos olvide cuál es la necesidad que tenemos que solventar. E insisto, que tenemos que cumplir con esa función de garantizar realmente que sí haya transparencia en COVID, que haya apertura, y que con esa información pueda combatirse corrupción. De ahí es que se deriva justo el segundo panel de mañana, porque se integra justo con personas que forman parte de distintos comités de participación ciudadana de sistemas anticorrupción. Y me gustaría dar paso a preguntas que tenemos ya identificadas en el chat del Zoom, no sin antes hacer un resumen muy puntual de 2, 3 palabras del decálogo que también nos dedicamos justo a poder presentar las personas que estamos integrando estos webinars. ¿Qué busca este decálogo? Busca concentrar algunas de las ideas que justo se han ido vertiendo aquí, que también no son nuevas en términos de esta exigibilidad de visibilizar información y transparencia y apertura. Entonces, es un decálogo que se puso a consideración pública de distintas firmas, y de hecho está apoyado, y al final haré referencia a quienes se sumaron a este decálogo, pero de inicio, por ejemplo, el punto 1 ubica concentrar en un solo punto digital la información del COVID, ¿no? Si cada uno de los 8.500 casi sujetos obligados del país concentraran lo que han generado de COVID en sus portales institucionales, sería súper valioso, ¿no? Porque los congresos legislativos han tomado decisiones, porque los partidos políticos, porque viene año electoral, inician procesos, en fin, o sea, todos los involucrados, sujetos obligados, que tengan un portal y que tengan un solo punto digital donde viertan esta información. El uso del lenguaje sencillo es otro de los elementos del decálogo que se presenta. También que la información de transparencia esté vinculado justo con la emergencia en el COVID. Que, por ejemplo, las entidades federativas y a nivel federal que han recibido solicitudes de información sobre COVID, que también las agrupen en las respuestas que se han generado por parte de las instituciones y sujetos obligados, de tal manera que esas mismas respuestas sean preguntas frecuentes, ¿no? Se conviertan ya en transparencia proactiva y visibilizar esa información que las personas se han tomado el detenimiento para preguntar y acercarse a los organismos garantes. Otro de los puntos del decálogo es el énfasis en la transparencia presupuestaria, en poder tener los elementos para dar seguimiento al dinero. O sea, eso es fundamental para justo generar certeza, en fin, en la certeza y dar los elementos de fiscalización. Otro de los puntos es control y monitoreo de compras, que también es algo que visibilizaban y nos comentaba justo Francisco en el caso de Nuevo León, que están haciendo en uno de los micrositios como organismo garante. Tener todo documentado en documentos oficiales y formatos de datos abiertos, o sea, justo vinculando con lo que comentaba Cintia Cantero de
generar, o sea, se está generando mucha información pública y también documentar y darle el formato de datos abiertos y en documentos oficiales, no y dar ese paso más allá de comunicados de prensa. Es fundamental también, ¿no? Para dar seguimiento a esto. Hacer uso también de medios alternativos a los digitales para comunicar y difundir, recordando justo que, o sea, las tecnologías de la información son grandes aliadas, pero también hay una población muy grande que no tiene acceso a ello y que incluso tiene lenguas diferentes. Creo que el Instituto de Lengua Indígena ha hecho un esfuerzo muy importante en visibilizar medidas de cuidado ante COVID en distintas lenguas. Eso es un ejemplo muy claro de cómo sí se puede lograr y potencializar, ¿no? Promover y difundir acciones de apertura, en fin, y que se sumen el sector privado a todo este esfuerzo de apertura y anticorrupción en COVID. De tal manera que me gustaría, Ecris, si nos puedes agrupar algunas de las preguntas que nos han hecho en el chat del Zoom para que de manera libre nuestros participantes puedan intervenir. Claro que sí, comisionada. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, voy a leer, si les parece bien, preguntas en bloques para que los panelistas las respondan y luego hacemos una segunda ronda para darle oportunidad a los que todavía no han escrito sus preguntas en el chat, lo puedan hacer en los próximos minutos. Doy inicio. Víctor Juárez de Reforma pregunta, las estimaciones del gobierno federal como de los locales han sido objeto de disputa. Ambos deberían transparentar sus respectivas metodologías o no resultan relevantes para el grueso de la población. La iniciativa privada, ¿qué podría aportar en términos de información más allá de sus donativos? La aportación de empresas como Google y Facebook del movimiento de las personas debería ser abierto a todos. Voy a leer la segunda pregunta, de Álvaro Quintero Casillas. Los esfuerzos de transparencia del gasto en compras gubernamentales se están dando a posteriori y no en formatos armonizados entre los distintos sujetos obligados, lo que dificulta su análisis y comparación con otros, posiblemente usando Compranet como base. A partir de esta emergencia, podríamos dar paso a un portal nacional que concentre las compras gubernamentales, como ya sucede en otros países como Corea del Sur con CONEPS, Paraguay con portal de contrataciones o Ucrania con Prozorro. Una última pregunta. ¿Cuáles medidas tomarán para que los sujetos obligados de su estado correspondiente se sumen a sus portales para transparentar en gastos y adquisiciones? En la siguiente ronda les comento las próximas preguntas. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Ecri. ¿Alguno de ustedes que quisiera empezar a dar respuestas sobre lo que nos acercan? ¿Quién dice yo? Adelante, Cintia, por favor. Bueno, yo comentar respecto al tema de por qué cada entidad no publica las metodologías o algo así entendí, o los datos que se está generando por entidad. Recordemos que todo el tema del número de casos y todo lo que tiene que ver con el registro de los casos reportados, con toda la estadística, recordemos que la está generando, se maneja a través de los protocolos del Consejo Nacional de Salubridad. Y por lo tanto, las entidades, tengo entendido, tienen la posibilidad de dar a conocer lo que está dictando el gobierno federal en este sentido. Lo demás, lo que cada entidad esté manejando como el registro de las pruebas que se están generando en cada entidad que no correspondan al protocolo que maneja, por así decirlo, salud a nivel federal, pues prácticamente en cuanto a esa información, es información que está de alguna manera en resguardo de la autoridad estatal, pero no está considerada como oficial porque quien marca
los datos oficiales es lo que se autoriza a nivel federal y a nivel de este consejo y bajo el protocolo. Por eso tengo entendido que por eso el tema de las metodologías de cada entidad, de las mediciones que se están marcando, es que no están reflejadas a la par de la información general. Por otro lado, también en lo que se señalaba en cuanto a generar un portal de compras para que se están realizando en todo el país. Bueno, este sistema, el Compranet, prácticamente es un sistema que está en proceso de renovación y me parece que lo va a sustituir ya pronto otro sistema. Y recordemos que derivado de las responsabilidades del Sistema Nacional Anticorrupción, pues el día de mañana en la plataforma en uno de los sistemas que más bien en parte de esta agenda del Sistema Nacional Anticorrupción va a existir un rubro donde podamos observar como ciudadanos, pues básicamente todas las compras que se realicen en el país, a quién se le compra, bajo qué procedimiento o esquema, todos los proveedores e incluso quiénes son los responsables en el país, desde la parte de funcionarios públicos, de llevar a cabo las compras gubernamentales. Esto es algo que está en proceso, recae en la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción, pero sí quería señalar que lo que yo conozco en cuanto al sistema Compranet es un sistema que está ya incluso por ser sustituido por uno que se está preparando a nivel federal nuevo. Sí, me gustaría contestar. Bueno, Adriana Sí, primero. sí, adelante. Muchas gracias, Cintia. Adelante, Francisco, por favor. Si quieres, vas, Francisco, o voy yo, Sí, como quieras. Adelante, Adriana, y luego sigo yo. Perdona. Adelante, Adriana. No te preocupes, tuve un problema de video. Ya. Sí, muchas gracias. Yo quería contestar respecto de la primera pregunta, respecto de qué puede hacer la iniciativa privada, además de dar donativos. Yo creo que aquí es muy importante que la iniciativa privada, evidentemente es importante que hagan donativos, pero también es importante que como ellos pueden ser beneficiados de algunos planes, proyectos o acciones que emprende el gobierno, que ellos sean como la voz, es decir, si sí les beneficiaron esos programas, proyectos o programas, o si realmente dentro de su experiencia, su campo de acción, no están siendo tan efectivos y cómo podrían mejorarse esos programas o proyectos que está implementando o va a implementar el gobierno como para mitigar los riesgos, tanto sanitarios como económicos. Y justo este rubro es muy específico y de vital importancia para nosotros porque justo como mencionábamos, la plataforma que creamos, lo que quiere son que los ojos tanto de la iniciativa privada como de los organismos de gobierno nos digan, o sea, ellos son los beneficiarios. Entonces, si algo no está funcionando de algún programa que esté emitiendo el gobierno, pues es muy evidente que la iniciativa privada tiene que levantar la voz y decir, ¿sabes qué? No me beneficia, en realidad me perjudica o podría ser más efectivo en este sentido. Y pues darle voz a esta iniciativa privada me parece fundamental para mitigar los daños económicos. Gracias. Bueno. Sí, muchas gracias, Adriana. Adelante, Francisco. En relación a la tercera pregunta de qué estamos haciendo para que los sujetos obligados participen en esta difusión y publicación de la información relativa al uso de los recursos públicos. En el caso de Nuevo León, una vez que creamos este micrositio de transparencia ante la contingencia, se envió un oficio de invitación a todos los sujetos obligados del Estado, en el cual se les estaba informando que ya contábamos con un micrositio para que ellos solamente llenaran la información en los formatos que ahorita más adelante voy a explicar, que ahora forman parte de este micrositio. Y bueno, al día de hoy quisiera mencionar que tenemos alrededor de 18 sujetos obligados ya incorporados en este proyecto. Tenemos los principales municipios del Estado de Nuevo León, como es Monterrey, San Pedro, San Nicolás, Escobedo, Guadalupe, incluso municipios rurales. Tenemos al Poder Judicial, que ya se incluyó dentro de este ejercicio. Tenemos también a la Fiscalía General de Justicia,
que también ya está participando activamente, y algunas de las dependencias del gobierno central, del Ejecutivo, como es la Secretaría de Infraestructura, órganos autónomos como la Comisión Estatal Electoral, etcétera. Entonces, vemos una reacción favorable. Obviamente estamos hablando de transparencia proactiva. El éxito o el fracaso de este tipo de ejercicios dependen en gran medida de los mismos sujetos obligados, pero vemos que ha habido una respuesta pues, muy agradable por parte de estos sujetos obligados. Bueno, esperamos que conforme pase el tiempo, breve obviamente, no queremos que pase más, pero se vayan sumando, como ya han sido algunos más que están en proceso de sumar esta iniciativa e ir publicando información en nuestro micrositio. Entonces, esta es la manera en la que nosotros, como Comisión de Transparencia, hemos estado invitando a los obligados para que se unan a este micrositio. Pues, como bien decían hace un momento, la intención es que se unifiquen los criterios y que se publiquen de una manera pues accesible y en datos abiertos. Muchas gracias, Francisco. Me gustaría comentar que la comisionada Ángeles tuvo que retirarse por imprevisto, entonces se disculpa y bueno, igual acercará la presentación que hizo y por supuesto pues le agradecemos la presencia y siempre dispuesta a ampliar estos temas de apertura institucional. Y me gustaría mucho comentar, ahondar en lo que referían tanto Adriana como Cintia como Francisco, en términos de, sí, la iniciativa privada es fundamental, o sea, no puede haber un Estado abierto sin una sociedad abierta y todos somos parte de la sociedad. De tal manera que justo esta pandemia ataca sin apellidos, o sea, sin grupos, sin connotaciones de ningún tipo, más que a personas y compartimos justo que las personas integramos sociedades, instituciones, jugamos roles y cómo nos estamos ocupando de ello para garantizar estar mejor, ¿no? Y en ese sentido, por eso, en espacios abiertos sí es fundamental para nosotros tener también un énfasis en iniciativa privada y en esta colaboración. Y también en la toma de protocolos de transparencia. Y ahí resalto lo que comentaba justo Francisco en su primera intervención de que no hay protocolos de transparencia en términos de emergencias. Y me parece que o sea, eso es algo que también hablábamos justo el año pasado en el caso de la ciudad, cuando realizamos el primer coloquio por una reconstrucción abierta, a través de distintos activistas, académicos, o sea, Guillermo Sejudo, que es del CIDE, era muy enfático en esto de que no hay protocolos de transparencia en el caso del sismo del 17 y cómo nos podemos ocupar en sí generarlos. Creo que estamos en una muy buena oportunidad de que ante esta emergencia sanitaria podamos buscar y generar un protocolo de transparencia a nivel incluso, o sea, primero quizá local y posteriormente en el Sistema Nacional de Transparencia. Me parece que si pudiéramos ser útiles y asertivos en construir esto que está pidiendo a gritos las distintas condiciones ahora en torno a esta pandemia de COVID-19, será aprovechar las oportunidades de contingencia con una propuesta y un resultado muy concreto. Sobre todo porque las emergencias, claro, son de todo tipo y Sinaloa no es excepción, o sea, con las inundaciones que tuvo también hace un tiempo, en fin, o sea, Guanajuato mismo, con también las lluvias y el desbordamiento de ríos, o sea, todos estamos en una condición por el simple hecho de vivir en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, y que la naturaleza permea y decide sin necesidad de escuchar la planeación que desde la humanidad estemos haciendo. De tal manera que la construcción de estos protocolos de transparencia puede ser un plus, ¿no? Y una necesidad. Y me gustaría comentar, también para resumir, antes de darle a Ekri la palabra para que nos englobe el otro bloque de preguntas, a menos que Alfredo quisiera hacer alguna intervención, y si no, pues por supuesto rescatar las
respuestas, si quiere tomar de este primer bloque que se realizaron. Pero en el caso de la Ciudad de México, lo que hacemos también es mapear a nivel semanal qué tanta información hay nueva en los portales de los 147 sujetos obligados. Para nosotros sí es bien importante rebasar y no solo tener el foco en jefatura de gobierno, sino también en alcaldías, en judicial, en ejecutivo, en legislativo, en los autónomos, porque hay mucha riqueza ahí. Incluso hay, les doy una numeralia, o sea, tenemos ubicado 23 portales con transparencia proactiva y algunos incluso con matices de apertura de datos abiertos. Y en el caso de 41 sitios oficiales que tocan información sobre COVID en términos generales de servicios y de cuidados, ¿no? Todavía no avanzan como a transparencia proactiva, pero en conjunto en la Ciudad de México, al momento hay 64 sitios con esas características, ¿no? Sin embargo, son 147 sujetos obligados, o sea, todavía tenemos un trecho por recorrer, ¿no? Y una muy buena área de oportunidad. Adelante, Ekri, por favor, si nos pudieras comentar el siguiente bloque de preguntas. Claro que sí, comisionada. Continúo. Tenemos 3 preguntas, pero también tenemos 3 comentarios. Entonces, igual hago las preguntas y al final, si quieren, también comparto los comentarios de los participantes, que creo que vale la pena también escuchar. Roberto Tapia nos comenta que es verdad que en el gobierno de Jalisco existe un micrositio de información en que se asigna parte del presupuesto, pero me parece incompleta porque no señala el número de unidades compradas o número de personas beneficiadas con la asignación. Por ejemplo, personal médico contratado o personal a quienes les apoyan con bonos extras por su loable labor de atención a pacientes del COVID-19. No se indican los litros de gel y alcohol adquiridos, números de cubrebocas o números de ventiladores comprados. Margarita Pérez pregunta, ¿y cómo se consigue en que todas estas personas alejadas de los medios de comunicación o redes sociales puedan enterarse de lo que se puede obtener en cuestiones de recursos, si lo que están entregando no comparten y aparte abusan de lo que el gobierno de la Ciudad de México está brindando? ¿Quién atiende a todas estas personas que se encuentran de alguna forma en estado de vulnerabilidad ante tal situación? Yanina Andrade pregunta, a efectos de tener los criterios adecuados, ¿cuál debería ser la periodicidad de publicación de los padrones de beneficiarios de los programas sociales? En este caso hablamos de los derivados de COVID. Y si no hubiera la normativa específica, mencionar la general. ¿Y con qué requisitos deben contar dichos padrones? Por favor, me pueden indicar el fundamento. Gracias. Esas serían las preguntas de este bloque, comisionada. Adelante. Muchas gracias, Ekri. Pues adelante quien quiera tomar el uso de la voz, y me gustaría mucho que si alguna de las personas participantes en este Zoom, en este webinar, quisiera hacer el uso de la voz, adelante por favor, y nos los puede anotar en el chat, de tal manera que también pudiéramos escucharles de viva voz, que creo que, bueno, al menos no sé su experiencia, yo les comparto la mía, o sea, en este tiempo de confinamiento, que aparte es de verdad, o sea, me considero una persona privilegiada porque tengo la posibilidad de hacer cuarentena y de estar con la mínima actividad. Y recordemos que en un país donde 1 de cada 2 personas está en pobreza, de ninguna manera tienen todos esa posibilidad, y creo que es una fortuna. En ese sentido, una de las cosas que me ha gustado de vivir esta experiencia es percatarme que las redes sociales pues son un super plus, pero que a la vez puedan ser muy limitantes. Entonces, de la interacción con las personas, de no utilizar las llamadas, de no vernos a la cara, ¿no? De mandar mensaje, y muchas veces justo el contacto a través de textos no es lo mismo que escucharnos, que vernos. Y creo que, o sea, quienes tenemos la oportunidad de hacerlo es bien importante, y yo en ese sentido, pues sí me considero como una persona privilegiada. Entonces, bueno, si quisiera alguno de las personas que nos están escuchando y viendo por Zoom
hacer el uso de la voz, por favor, comentarlo por ahí. Y adelante, no sé quién quisiera dar respuesta a estas preguntas. ¿Quién dice yo? Alfredo, ¿quisieras intervenir? Adelante, por favor. Creo que no te escuchamos. ¿Podrías activar el audio? ¿Listo? Ya, listo. Creo que ahora se congeló la imagen. A quienes han cuestionado respecto a insuficiencia o deficiente calidad de la información pública, invitarlos a que pregunten. Tarde o temprano esa información pública va a salir a la luz si nosotros nos atenemos que es una información pública que debe darse a conocer en términos de metodologías, en términos de compras, y precisamente en la parte de los protocolos de los que hablas, Mari Carmen. No sé si me escuchan. Bueno. Sí, te escuchamos. Muy bien. En efecto, como tú comentabas, ya hay antecedentes o hay estados o sociedades marcadas precisamente por desastres naturales. En el caso de la Ciudad de México con los terremotos, en el caso de Sinaloa, donde es frecuente el tema de las inundaciones, el tema de los huracanes, etcétera. Precisamente la construcción y las experiencias que hemos tenido en el pasado sobre pues la falta de existencia de protocolos, la opacidad en el ejercicio de los recursos públicos, ha generado precisamente ya una historia de fincamiento de responsabilidades administrativas de servidores públicos, y esos son temas que precisamente los medios de comunicación, la sociedad civil, los activistas ponen en relieve cada vez que nos enfrentamos a una circunstancia de esta naturaleza. De ahí pues que precisamente estas experiencias hay que visibilizarlas en contextos como el actual y construir a partir del pasado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Sinaloa? Y eso hay que resaltarlo como una buena práctica, como un elemento positivo. Pues ahí tenemos ya micrositios de transparencia proactiva en el gobierno del Estado, en el Congreso del Estado. Algún ayuntamiento se asomó por ahí, en el caso de OME, también ejercicios o prácticas de responder solicitudes y recursos de revisión. También hemos estado registrando como órganos garante, como en el caso del Ayuntamiento de Mazatlán. Y en ese sentido, Mari Carmen, compañeros, esta es la construcción precisamente de una cultura de la transparencia versus la opacidad. ¿Cuál es el reto enorme que nos enfrentamos? Precisamente empezar a construir sinergias con los sujetos obligados, de la necesidad de establecer precisamente sitios o focalizarnos en transparencia proactiva, pero también ir advirtiendo a partir de nuestras acciones como autoridad de que tarde o temprano se les va a requerir lista de beneficiarios de recursos públicos para los sujetos obligados que están implementando este tipo de acciones, y abordaban el tema del sector empresarial. El sector empresarial es fundamental también como todos los otros actores de la sociedad, porque en la medida, por ejemplo, que un gremio como el de los restauranteros, por citar uno de muchos, está pendiente precisamente de a quién se le van a otorgar los créditos o los apoyos gubernamentales, bajo qué reglas, criterios, si va a haber comités de transparencias, si se van a hacer públicos de inmediato los padrones de beneficiarios de los recursos públicos. En la medida que ellos presionen y empujen precisamente este tipo de acciones, vamos a obtener mejores condiciones para todos los sectores de la sociedad que se están viendo vulnerados o afectados por esta pandemia. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, José Alfredo. Adriana, ¿quisieras comentar algo respecto a las preguntas? O Cintia. Cintia, adelante. Gracias. Bueno, comentarles que con relación a lo que comentaban del espacio del micrositio en Jalisco, sí, efectivamente, en este micrositio es un punto de partida sobre el cual se trabajó por parte del gobierno del estado, y la intención es que es un sitio que va a estar en constante movimiento, alimentándose
por aquellas recomendaciones que le hagamos desde los diferentes especialistas, o en este caso el ITEI, o desde la sociedad civil para mejorarlo. Es decir, no es un micrositio que en este momento salió con la información que está, sino que está susceptible de constantemente mejorarlo. Y bueno, evidentemente a partir de que salió, sí hemos detectado algunos aspectos que se les comentará y y se irán adecuando y ajustando. Y también señalar, con relación a los protocolos, Carmen, que mencionaste, se me hace súper importante. Efectivamente, estamos en una situación completamente inédita, en donde es necesario que nos quede esta gran experiencia para que a partir de lo que se presentó podamos generar nuevas rutas de acción desde los órganos de transparencia en colaboración con los sujetos obligados, pero definitivamente con la sociedad. ¿A qué me refiero? Hablamos desde muchísimos aspectos. El primero de ellos es el manejo de la información. Evidentemente, estamos ante esta circunstancia del control de documentos físicos o digitales. ¿Y qué hacemos ante esta situación donde estamos trabajando desde casa y necesitamos tener o contar con la información para poderla poner a disposición? Pero por otro lado también tenemos los retos tecnológicos que tienen que ver con cambiar esta forma operativa de las instituciones públicas, donde a pesar de que ya existen varios años en los que la Ley General de Transparencia, también ahora la ley del Sistema Anticorrupción, donde ya nos han impuesto a las instituciones públicas la ley de archivos, ni se diga, donde ya nos imponen a las instituciones públicas en el país, estos 8,500 sujetos obligados que mencionaste, ya nos imponen el enorme reto que tenemos que atender y que definitivamente nos implica desde cambiar de visión, cambiar de hábitos, adecuar procesos administrativos para poder ir implementando el uso de las tecnologías de la información o de manera paralela con la digitalización de la información, pero sin lugar a dudas, ahora me parece que tenemos el ejemplo más claro de que operativamente habíamos comenzado a implementar ya la normatividad que surgió en nuestro país. Sin embargo, en la práctica y en los hechos todavía nos hacen muchísimos retos por atender. Y esta propuesta de los protocolos me parece fundamental porque, si bien es cierto, esta es una situación que nos sorprendió al mundo entero, bueno, estoy completamente segura que van a venir y quizás cada vez más, o sea, no es que lo quiera, pero van a presentarse, van a continuar presentándose este tipo de retos que son evidentemente ajenos a lo que quisiéramos, son circunstancias de la naturaleza, pero pues que también tenemos que considerarlas ya como parte de nuestra vida cotidiana, tanto las instituciones públicas como la sociedad en general. Muchas gracias, Cintia. ¿Alguien más que quiera dar respuesta o participar? Adelante, Adriana. Pues yo nada más quisiera como enfatizar que muchas veces los estados o los gobiernos o parte de estos sujetos obligados han publicado su información, lo han hecho en redes sociales o lo han hecho a través de un comunicado. Y solo decir que eso no es suficiente porque en realidad lo que necesita tener la ciudadanía es certeza jurídica de lo que dijo en un comunicado y que lo que escribieron y salió en redes sociales anunciados, estos anuncios tienen un fundamento legal. Entonces yo también exhortaría o pediría que los sujetos obligados pues sí publiquen la fuente o el documento oficial en el cual se está basando jurídicamente pues todos estos anuncios que vemos todos los días y que
para nosotros ha sido como un gran reto llevarle el conteo y pues poder contabilizarlos y ordenarlos en un formato digerible para todo el mundo. Siento que hay mucha desorganización aún, todo mundo, desde las entidades, desde el foro local y también la federación, están anunciando muchos programas, proyectos, acciones y demás, pero no lo están haciendo de forma ordenada, uno, y dos, a lo mejor creen que se está supliendo, si lo anuncian en redes sociales, pues funge como ya un anuncio oficial de que eso va a existir. Pues no, en realidad lo que queremos ver la ciudadanía es los documentos oficiales donde se contenga la vida, donde se le dé dando ese soporte jurídico a los proyectos que ellos están anunciando. Pues porque, esto lo platico porque cuando estábamos revisando muchos de los anuncios que hacían en redes sociales, cuando buscábamos, oye, pues ¿cómo nació esto? Pues en realidad no encontrábamos como si oficialmente se había creado, si solo lo habían hecho de bote pronto, pero de repente ya se echaron para atrás. Entonces esto deja como una incertidumbre a la ciudadanía, si existe o no como los programas. Y por otro lado, coincido completamente con lo que acaba de mencionar Cintia, en el sentido de que creo que no va a ser el primero y ni que va a acabar en el corto plazo, y creo que nosotros en particular a Tojil, que nos dedicamos al tema de acceso a la justicia, nos preocupa que no se ha logrado realmente una justicia abierta y que creo que tenemos que en estos momentos empezar a construir cómo le vamos a hacer para, uno, garantizar esa publicidad en tema penal, y más allá de que podamos asistir visualmente, porque a lo mejor en algún tiempo a corto y mediano plazo no vamos a poder estar todos conglomerados en un mismo lugar, pero cómo le vamos a dar esa viabilidad a la publicidad a través de vías digitales, creo que es algo que tenemos pendiente en el tema penal, al igual que, por ejemplo, en colegiados. Yo sé que hoy en día ya son remotos y los puedes ver en vivo, pero ¿qué va a suceder? O sea, un tema que pasa en el tema operativo. Se dijo, vamos a empezar otra vez a dar salida a aquellos asuntos que teníamos pendientes. Bueno, pero parece que no tenemos como el conocimiento que en la operatividad eso implicaría que los secretarios y los magistrados tienen que ir físicamente porque los expedientes residen físicamente en los tribunales y no los tenemos digitalizados. Entonces, el querer abrir como la justicia y decir vamos a empezar a resolver casos que traíamos atrasados, pues no está resolviendo el acceso a la justicia de manera remota. O sea, yo lo único que creo es que ahí tenemos algo pendiente y algo en que se tiene que trabajar, y es cómo hacemos que la justicia sí pueda ser remota, dado el caso que esto continúe, dado el caso que esto se repita. Pues hasta ahí dejaría mi intervención. Muchas gracias, Adriana. ¿Alguien más que quiera contestar a la ronda? Sí. Adelante, Francisco, por favor. Sí, gracias. Bueno, una de las preguntas planteaba qué consta el padrón de beneficiarios, cada cuándo se debe publicar y la información que debe contener. Bueno, en el caso de Nuevo León específicamente, el artículo 95, fracción 16, en su inciso P, establece que el padrón de beneficiarios debe tener el nombre de la persona física o denominación social de la persona moral beneficiaria, el recurso que se le da, la unidad territorial y, en su caso, la edad y el sexo. Y esta información se debe publicar 30 días naturales posteriores a su generación. Esto es el caso Nuevo León, nada más para contestar la pregunta que nos hicieron hace unos momentos. Y adicionalmente, ya para concluir, nada más quisiera mencionar en relación con toda esta información de transparencia proactiva, específicamente en el caso de nosotros que lanzamos el micrositio de transparencia de la contingencia, mencionar brevemente que este micrositio se realizó tomando en consideración observaciones de los organismos internacionales y de la misma Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual la distribuimos en 6 rubros, que es planeación, licitación, adjudicación, contratación, implementación y fiscalización. Y estos 6 rubros, obviamente, se obran por 7 formatos que están constituidos por 72 criterios. De los 72 criterios, 66 son los mismos criterios que se utilizan en la Plataforma Nacional de Transparencia y 6 son criterios que se tomaron de las recomendaciones de organismos internacionales como Transparencia Internacional. Entonces, en ese sentido, se hizo de esa manera para que el sujeto obligado no tuviera la complejidad de tener que aprender un formato nuevo, sino que son formatos que prácticamente ya utiliza mes con mes, pero también atendiendo las recomendaciones de los organismos internacionales. De esta manera, creemos que puede subirse información de manera completa, de manera accesible, en datos abiertos, y que se unifiquen los criterios para que en el caso de Nuevo León
todos los sujetos obligados publiquen la información de esta manera, en beneficio obviamente de la comunidad, y que estos datos puedan ser pues conocidos y por todos los ciudadanos. Entonces, nada más quería comentar brevemente cómo está conformado, qué se tomó en cuenta para que este micrositio pues pueda funcionar y dé información de calidad, principalmente para la ciudadanía. Muchas gracias, Francisco. Me gustaría comentar algunas de las preguntas que también nos acercaron. Una es de Justin, de Dipoy, de Fundar, y pregunta sobre la suspensión de plazos en sectores esenciales. ¿Cuál es la situación en el caso de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Sinaloa? Y por otro lado, me gustaría también dar respuesta a una que nos acercaron en el chat sobre justo qué vamos a hacer los organismos garantes para que las obligaciones de transparencia estén justo cargadas en los portales en torno a COVID. Parte del decálogo que se presenta por parte de los integrantes de estos dos webinars de apertura y anticorrupción en COVID-19 incluyen este punto. O sea, el punto 3, lo que se solicita es que en la medida de lo humanamente factible, porque insistimos también de la parte personal de cuidados y distanciamiento social en las instituciones públicas, pero en la medida de lo posible que las instituciones que están generando información sobre COVID y que tengan, o sea, que carguen esa información, que son obligaciones de transparencia de ley. Este es el punto 3 y sería muy deseable que en la medida de, insistimos, de lo factible, esta información ya estuviera al menos en pinceladas, ¿no? Y ese más corre por el carril de la transparencia de ley que se tiene que dar. Y antes de darle la palabra a mis colegas, también les pediría que hicieran un cierre con una idea final para cerrar este webinar y comentar que estamos hablando de los firmantes de este decálogo de apertura y anticorrupción en COVID. Se sumaron 115 firmas y más allá de la cantidad de firmas, creo que el gran reto de este decálogo es que le demos seguimiento a su cumplimiento, que hagamos las mediciones en las entidades federativas que queramos impulsarlo, también a nivel nacional, a nivel federal. Me parece que es un decálogo muy robustecido en términos de que sí vierte las necesidades que han expresado especialistas, sociedad civil, en fin, toda esta parte de legalidad también que comentaba y de certeza jurídica que comentaba Adriana, y de los distintos observatorios y monitores de lo público que han venido trabajando pues también en estos últimos semanas, meses en torno a, ya meses, en torno a esta pandemia. Por ejemplo, organizaciones de connotación nacional quienes firman también este decálogo son, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, está México Evalúa, está IMCO, está Fundar, ¿no? Está Transparencia Mexicana, Inteligencia Pública, en fin, es un conglomerado de activistas y de especialistas y también de personas servidoras públicas que estamos comprometidas a impulsar y a darle seguimiento a este decálogo. En breve estaremos compartiendo justo la lista completa de firmantes. Y bueno, me gustaría eso, darles la palabra a mis colegas del webinar. Y bueno, también preguntar si hubo, Ekri, por ahí alguna persona interesada de quienes participan en este Zoom de tomar la palabra de viva voz, nada más para tener también ese cierre. Gracias, comisionada. No, pero me gustaría entonces aprovechar para compartirles una pregunta que también nos llegó a través de YouTube. Como comentamos al principio del webinar, se está transmitiendo en vivo también a través del canal del Info. Entonces, me permito acercarles esta pregunta de Daniel Ledo. Pregunta, buenas tardes, un placer escucharles. Me gustaría saber las consideraciones sobre la situación de los gobiernos locales e instituciones de salud
y ante los constantes cambios de los datos ante COVID. Eso sería todo, comisionada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ecri. Pues adelante, ¿quién quisiera hacer uso de la voz para dar respuesta? Cerrar. Adelante, Cintia. Muchas gracias. Bueno, para contestar la pregunta respecto a los plazos, a la suspensión de plazos aquí en Jalisco, quisiera comentarles que nuestros plazos o la suspensión quedó definida para reactivar los plazos al 18 de mayo. Es decir, en aproximadamente 12 días estaríamos ya activándolos. Y la intención es activarlos, hacer un análisis junto con las autoridades sanitarias y con el gobierno del estado para ver qué tantos sujetos obligados ya están al menos activando sus funciones con guardias en las oficinas públicas. ¿Por qué no suspendimos o por qué no quitamos la suspensión de plazos en los sectores esenciales? Porque prácticamente se han venido generando contestación a solicitudes de información en un gran sector de sujetos obligados aquí en Jalisco. Quiero comentarles que del Poder Ejecutivo, del 100% de solicitudes de información que han estado recibiendo, a pesar de tener la suspensión de plazos, se ha atendido un 35% la respuesta a las solicitudes de información. Hay así también algunos sujetos obligados esenciales, por ejemplo, no sé si conozcan al Hospital Civil de Guadalajara, que es un organismo regional y está completamente vinculado a la atención en salud. El hospital está contestando prácticamente todas sus solicitudes de información. Entonces, hemos tratado de hacer alguna valoración en cuanto a las oficinas públicas, qué tanta actividad traen, y lo que sí hemos hecho es generar este exhorto para que en la medida de las posibilidades se contesten solicitudes de información que tienen o que están completamente vinculados a COVID, pero también aquellas en que sí pueden ser atendidas por parte de las unidades de transparencia incluso desde el trabajo en casa. ¿Cuáles son estas solicitudes de información? Pues aquellas que tienen que ver con orientar al ciudadano respecto a lo que está preguntando. También aquellas en que la información que se está solicitando es información fundamental y la unidad de transparencia, pues prácticamente lo único que tiene que hacer es remitir al portal de transparencia o a la PNT, y aquellas solicitudes de información donde evidentemente se pueda gestionar la información y que se cuente con esta de manera digital. Esto es el exhorto que se ha hecho y evidentemente hay algunos sujetos obligados, sobre todo los más importantes, los más representativos, en el sentido de que han tratado de atender estas medidas. Por otro lado, también hicimos un ajuste en el sentido de que el ITEI ya comenzó a evaluar portales de transparencia y plataforma en la parte de la publicación de información fundamental, lo cual está generando pues prácticamente que los sujetos obligados al menos traten de tener actualizado estos portales hasta el mes de febrero del 2020, porque también existió, sobre todo en esta suspensión de plazos, pues se pensó que iban a poder estar relajados y que incluso la información que no entraba en el periodo de suspensión de plazos podían no cumplir con ella. Entonces nosotros ya activamos también estas verificaciones y bueno, de alguna manera sí hizo que se activaran los sujetos obligados para estar al menos cumpliendo con esta publicación. Y bueno, pues prácticamente en el estado de Jalisco lo que se esperaría es que en los próximos días comencemos ya a activar, si no es posible
en todos los sujetos obligados, pues al menos sí en los sectores esenciales que tienen que ver con salud y que tienen que ver con seguridad y sobre todo también ubicar que no nada más nos concentremos en los poderes ejecutivos, sino también, al menos aquí en el estado de Jalisco, tenemos municipios con presupuesto verdaderamente importante u organismos incluso descentralizados con presupuesto verdaderamente importante, como la Universidad de Guadalajara, el Ayuntamiento de Zapopan, el Ayuntamiento de Guadalajara y prácticamente los ayuntamientos de zona metropolitana, donde sí seguramente en algunas semanas o días estaremos contando ya con esta liberación de plazos, porque pues tienen infraestructura o estructura que sí pudieran ya generar esta limitante de la suspensión de plazos. Y para cerrar, quisiera nada más señalar la relevancia y la importancia, y esto es lo que nos ha dejado también esta experiencia, que es ver más allá precisamente de acercar la información a los ciudadanos y a los diferentes actores de la academia, de los empresarios, investigadores o medios de comunicación, sino también ya orientar nuestros esfuerzos directamente a generar información que pueda llegar, lo comentaba Carmen al inicio, de manera asertiva a sectores completamente relevantes como las comunidades indígenas, como también los jóvenes. Me parece que está circulando una gran cantidad de información, pero que para los jóvenes en muchas ocasiones se ha convertido en desinformación, o la manera en la que les está siendo presentada no les es atractiva y por lo tanto la eliminan. Entonces creo que hay retos verdaderamente importantes a los que también tenemos que voltear. Por supuesto, informar a aquellos que son en este momento un factor de riesgo, a todas estas personas, darles la mayor información que les sea de utilidad, pero me parece que lo que también estamos en este momento evidenciando es la generación de información útil para sectores específicos, grupos vulnerables de la sociedad, a donde tenemos que reforzar los esfuerzos por parte de los órganos garantes y de la sociedad en general para detectar la información que les puede ser útil y comenzarla a aportar. Muchas gracias. Ay, perdón, y felicitar, Carmen, por el ejercicio. Muchísimas gracias también. Agradecerte por la invitación y por el espacio a poder compartir estas ideas. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Gracias por tus aportaciones y por siempre sumar a construir mejores escenarios. Adelante, Alfredo. Creo que no te escuchamos. Sí. No. No, todavía. A ver, otra vez. Bueno. Ya, listo. Muy bien. Comentarles que en el caso de Sinaloa, nosotros como órgano garante deliberamos y tomamos la decisión de levantar la suspensión de plazos legales en sectores esenciales a partir del lunes 11 de mayo, a partir de la próxima semana, y también construyo sobre los comentarios de mis colegas y de Adriana, en el sentido de que hay mucha información dispersa, poco sistematizada, desorganizada, a veces hay un caos, sí está fluyendo información pública, pero esta no se encuentra articulada, sistematizada, no se presenta información de la forma de información útil. Y en ese sentido nosotros valoramos esa situación que se estaba presentando y por eso decidimos a través del micrositio covid.cipsinaloa.org.mx precisamente quisimos hacer un esfuerzo mayúsculo para aglutinar, concentrar esta información pública que es fundamental, desde un acervo de todos los decretos, acuerdos que en materia
en materia de COVID se han estado tomando, hasta incluso poner a disposición del público las solicitudes de información pública que en tiempo real están preguntando las y los ciudadanos en Sinaloa. Hasta la fecha llevamos alrededor de 150 solicitudes a 48 sujetos obligados y creemos nosotros que esto se va a incrementar significativamente. ¿Por qué lo hacemos? Porque de esta forma precisamente estamos visibilizando, estamos invitando a todos los y las ciudadanas que quieran precisamente saber qué se está preguntando y cómo van a estar respondiendo las autoridades, puedan tener acceso a esta base de datos en tiempo real. En la medida en que nosotros nos acercamos todo este tipo de información, vamos precisamente a construir un mejor escenario para que los ciudadanos ejerzan todos sus derechos. También consideramos fundamental estar acompañando en este periodo a organizaciones de la sociedad civil, a abogados, a periodistas que precisamente tienen muchos planteamientos, cuestionamientos respecto a el tema del ejercicio de los recursos públicos, para lo cual ya empezamos el sábado pasado con un programa virtual precisamente de acompañamiento a grupos de la sociedad civil. En los próximos días estaremos dando capacitación también en datos abiertos como una forma precisamente de potenciar el ejercicio del derecho a saber en Sinaloa. Reiterarles mi gratitud por la invitación y a la orden en Sinaloa para implementar todo aquello que abone precisamente a construir información pública de calidad para que la gente tenga mejores condiciones de vida. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias, Alfredo, por tu contribución y por tu participación. Adelante, Francisco. Gracias, Mari Carmen. Bueno, agradecer la oportunidad de participar en este diálogo virtual. Evidentemente es un tema novedoso, todo esto de la contingencia, la emergencia. Entonces, pues es importante que tomemos las mejores prácticas que estamos comentando aquí para que juntos podamos salir adelante. En el caso de Nuevo León, bueno, la suspensión de plazos también se hizo como en la mayoría de los órganos garantes por el mes de mayo. No obstante lo anterior, el Pleno estamos analizando la posibilidad de si se puede tomar alguna otra consideración, tomando en cuenta, los sectores esenciales, pero bueno, en breve ya emitiremos un comunicado al respecto. Y también, bueno, cerrando el tema de lo que estamos haciendo en Transparencia Proactiva, que fue el caso de este diálogo, bueno, creemos que es importante acercarnos ya a la sociedad civil organizada. En este caso ya hemos tenido acercamientos con algunos para la finalidad de que ellos nos acompañen en estos ejercicios de transparencia proactiva, en el caso del micrositio que tenemos abierto, para que también, como se hizo en el caso de los servicios locales de gobierno abierto, la sociedad civil organizada nos acompañe, también valide, vigile, y que esto no sea una simulación tampoco, porque no es lo que se pretende, al contrario, queremos que haya la confianza en que se están haciendo bien las cosas, y la sociedad civil es un elemento primordial para que se logre este fin. Entonces, bueno, estaremos atentos a realizar todas aquellas actividades que sean en beneficio de la comunidad, en beneficio de transparencia y obviamente para combatir la opacidad y la corrupción, que pues en estos momentos son escenarios muy tentadores para que se hagan este tipo de situaciones de corrupción. Entonces, de antemano y de nueva cuenta agradezco la oportunidad y estaremos pendientes para cualquier otra diálogo en el que podamos participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Adriana, quisieras presentar tu cierre. Muchas gracias. Pues, igual que todos, muchas gracias por compartir la mesa a todos ustedes, por la invitación. Y solamente cerraría con, pues sí, reconociendo el esfuerzo que se ha hecho por parte de los organismos garantes. Creo que sí, la verdad, hay mucha apertura en información. Todavía creo que hay mucho que hacer, pero reconozco que están dando y abriendo la pauta que la información de COVID esté ahí disponible para el ciudadano. Y pues solamente sumar
que creo que sí ahora nos va a corresponder pues a todos, desde el gobierno, de sociedad civil, desde los propios ciudadanos, a ponernos la lupa de realmente ver qué va a pasar con esos recursos. A mí lo que me preocupa es pues las historias que hemos oído de corrupción en otros casos y pues que eso no se vuelva a suceder aquí. Y pues todos nosotros nos vamos a volver testigos y el día de mañana quien detecte una irregularidad en los recursos pues pueda levantar la mano, tenga a dónde acudir, levantar la mano y pues que eso se persiga y que realmente se sancione. Yo creo que el gran problema sería si perpetuamos la impunidad, que pues es bastante amplia en México y que no se castigue en caso de que se llegaran a desviar algunos recursos. Y pues por eso creo que es importante pues sí sumarnos a plataformas como la que hemos hecho nosotros, como la que está haciendo otras organizaciones como el INCO, y pues todo suma a que todos tengamos la lupa bien puesta de que nada se vaya pues a salir de donde tendría que realmente estar. Y pues muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a todas ustedes por sus contribuciones. Me gustaría comentar también en plan de cierre y resumen. Bueno, ahí entre los firmantes también están los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, de este decálogo. ¿Cómo se construyó este decálogo? Porque también lo han preguntado. Es de manera colaborativa, o sea, este webinar incluso, este par de webinars en torno a apertura en COVID, se fue construyendo junto con Norma Sánchez, que es presidenta del CPC en Sinaloa, de tal manera que hace unas semanas veníamos interactuando, en fin, viendo cómo pudiéramos abonar a mejorar, a construir soluciones, en fin, de tal manera que esto nos arrojó en este par de webinars, o sea, muchas gracias en ese sentido siempre al trabajo y construcción y co-creación de Norma, ya que tenemos trabajando muchos años en distintas canchas. Y por eso hicimos un saque de un decálogo. Ese decálogo se vio retroalimentado por los integrantes y participantes de este par de webinars, por los comisionados y comisionadas que estuvieron en este panel, por supuesto Tojil, incluso por los integrantes que van a estar del CPC de distintos locales el webinar de mañana, y por integrantes del CPC, del Sistema Nacional Anticorrupción. De tal manera que de forma colaborativa este decálogo se articuló, se visibilizó justo esto que hemos comentado del lenguaje sencillo, de qué manera podemos ubicar la información hacia distintos grupos, no solo por la vía electrónica y de plataformas, sino también hacia personas con otras posibilidades tecnológicas o sin ellas, ¿no? De tal manera que este decálogo es el punto de partida, y así lo refiero porque presenta un gran reto, y el gran reto en todas estas aspiraciones a tener un Estado abierto y un bienestar inmediato con necesidades como ahorita de emergencia de salud con la pandemia de COVID, de tener respuestas, de tener información, de darle seguimiento, de qué pasó con ese decálogo. No solo es que esté bien planteado o esté bien sustentado y tenga un buen grupo de firmantes atrás, sino más bien cuál va a ser la ruta de trabajo a partir de ese decálogo. Y creo que ahí, en ese sentido, daremos seguimiento a la aplicación de ese decálogo en las distintas entidades federativas. Y me gustaría comentar que sobre una de las grandes conclusiones que comentamos es: generemos protocolos de transparencia para momentos de emergencia, de cualquier tipo de emergencia. O sea, es indispensable y no podemos seguir avanzando más sin tener eso. Creo que México ha sido puntero en materia de transparencia, incluso de articulación con sociedad civil, o sea, de co-creación. Tenemos ejemplos muy interesantes que hemos sido referencia a nivel internacional. Incluso en ese sentido, tenemos esa oportunidad. Creo que hay con qué, en términos de que incluso contamos ya que es una plataforma perfectible, pero que existe y se sigue probando y se sigue retroalimentando.
que es la Plataforma Nacional de Transparencia. Incluso el día de ayer fue aniversario de tenerla en línea. Insisto, todo es perfectible y sí, necesitamos información pues más didáctica, buscadores más efectivos. El término, el asunto que planteaba también Adriana de tener los elementos para hacer una justicia abierta, o sea, es también todo un debate y hay también estamos como empezando a voltear en esa temática en el país. Hay otros países que tienen mucho más avance en estas narrativas y prevenciones de actuación en materia judicial, pero no solo en la judicial, sino todo el enramado que implica el derecho a la justicia y el derecho y el acceso a la justicia, también desde los órganos semijurisdiccionales, en fin, o sea, hay mucha enramado y tema por ahí. Y me gustaría también comentar que, porque ha sido otra de las preguntas, o sea, lo que hemos venido articulando en este webinar y en el de mañana, van a encontrarlo para referencia en el canal de YouTube, en el del Info de la Ciudad, de tal manera que si ustedes quieren compartir estos videos, esta interacción, lo puedan hacer y va a estar ahí para ello. También vamos a hacer el cierre de las narrativas, de qué pasó, qué acordamos, cuál fue los principales planteamientos de cada una de las personas participantes en estos dos webinars, de tal manera que también podamos pues darle seguimiento. Creo que otro de los retos es ocuparnos del durante COVID y después de COVID. O sea, por eso la relevancia de tejer, asegurarnos de que la información esté ahí, de que haya transparencia, de que la apertura permita justo prevenir y combatir corrupción y en caso de que se detecte algún indicio de corrupción, que también pueda tener su sanción legal adecuada, ¿no? Pero y sustentada porque hay información. O sea, tenemos que ponernos a México, a las entidades federativas en ese canal. Y cierro comentando que una de las cosas que para nosotros prioritarias era visibilizar que hablar de COVID no es hacernos referencia únicamente a la Secretaría de Salud a nivel federal o incluso a las secretarías de salud estatales. Me parece que todos estamos implícitos en esto porque somos sociedad y justo somos casi 8.500 sujetos obligados a transparentar la información sobre COVID y tenemos todo un sector privado que contribuirá a ello, lo está haciendo. Y la idea es visibilizar y también ser muy asertivos, muy articulados para que los esfuerzos que se están dando en las distintas arenas podamos sumarlas, podamos tener mucho mayor contundencia en términos sobre todo de los resultados, uno, de tener mayor información, dos, que las respuestas sean más simples, más accesibles a cualquier tipo de personas, a quienes incluso no sean mexicanos, sino que estén interesados en lo que estamos haciendo en México y cómo fuimos tomando decisiones públicas y articulándonos con los distintos grupos privados y sociales. En fin, creo que aquí lo dejaría. Muchas gracias a todas y a todos. Y por supuesto dejamos el canal abierto para que en el webinar de mañana, que es con integrantes de comités de participación de sistemas anticorrupción, también participen, acerquen sus preguntas. Estamos haciendo igual un backup de todo lo que nos acercaron de preguntas, de tal manera que sí, o de comentarios, que formarán parte de la narrativa y nos acercaremos por las distintas vías a darles respuestas. Pues muchas gracias a todo el equipo también que hizo posible la realización de estos dos webinars, a mi equipo de Estado Abierto desde el Info de la Ciudad, muchas gracias de corazón porque hemos trabajado sin horarios y sin días hábiles, inhábiles, en fin. Muchas gracias por su disposición, a todo el apoyo de tecnologías de información, a toda la estructura del Info en la Ciudad. Muchas gracias por permitirnos tener las condiciones de, aunque fuera media hora tarde, arrancar y estar aquí para ustedes. Muchas gracias y pues me despido. Nos despedimos. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.